Buenas tardes, nuevamente. Bienvenidos a su serie Lenguajes Poéticos para la Formación. El tema de hoy es literatura, lenguajes poéticos, poesía, y será una primera parte, dado que el tema es muy amplio, pero además es el eje central de la serie Lenguajes Poéticos y Formación. Ya hemos avisado, ya hemos comentado, ya hemos mencionado la idea precisamente de el lenguaje poético, los lenguajes poéticos, la poesía. Hoy haremos una serie de precisiones al respecto. Voy a iniciar con unas palabras de Nietzsche que me parecen fundamentales para tratar de entender la perspectiva desde la cual abordamos la cuestión de la poesía y los lenguajes poéticos. Nietzsche escribió: decir mundo es ya una interpretación. Decir mundo es ya una interpretación. Y esto es muy importante considerarlo porque quiere decir que desde el momento mismo en que concebimos algo y lo nombramos, estamos ya colocados en una perspectiva. Es decir, estamos ya interpretando. Bien, concebir la poética, concebir los lenguajes poéticos es precisamente asumir una interpretación sobre el mundo. Una interpretación que se contrapone a la visión hegemónica o predominante del racionalismo, de la racionalidad, del positivismo y de toda esa corriente filosófica del occidente en la cual se le da prioridad a la razón. Ya hemos comentado cómo la razón busca precisamente el argumento y se sustenta en un pensamiento que denominamos analítico, deductivo, y cuando llega al campo de la ciencia se vuelve experimental, ¿no? O incluso matemático. Bien, la idea de la poesía y del lenguaje poético como interpretación distinta del mundo supone romper ese esquema racional analítico para considerarlo desde una perspectiva analógica. Y esto supone asumir la posibilidad de la semejanza y la metáfora como concepción de mundo que nos hace interpretar al mundo de diferente manera. Robert Graves, un mitólogo, si mal no recuerdo era inglés, escribió un libro que se llama La diosa blanca. En él lo que menciona es que la tradición poética de la divinidad femenina está asociada directamente al lenguaje poético. ¿Por qué? Porque la diosa blanca tiene que ver con la fecundidad, con la naturaleza, con la creación originaria del universo. Y en este sentido rompe el esquema clásico de pensar un logos racional. En la Biblia nosotros encontramos las palabras: y en el principio fue el verbo. Y Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. La idea es un Dios patriarcal, creador del mundo. Desde la perspectiva de Robert Graves, es la mujer, es el arquetipo femenino la que funda el mundo, la que da la posibilidad de crearlo, pero no solo de crearlo, sino de romper el logos racional para colocar ese logos como palabra, pero sobre todo como verbo, y todo verbo es acción. Arjona en alguna de sus canciones decía: Cristo es verbo, no sustantivo. La idea es muy clara, no es algo objetivable u objetivo o materializable, sino es movimiento, es acción. Y esto es fundamental en el lenguaje poético, porque el lenguaje poético es movimiento. ¿Por qué movimiento? Porque tiene que ver con el ritmo del cosmos. Tiene que ver con esa posibilidad de vibración cósmica que hace que se mueva el universo. Y esta concepción del movimiento es una concepción que para el Oriente, para la filosofía hindú, para el mundo de la cultura china, para Japón, era la esencia de la naturaleza y del universo. Occidente tuvo que reflexionar sobre el tiempo y el movimiento, porque partía de la idea de lo estático y por eso construye el concepto de cosmos, que quiere decir orden. Para el Oriente, el mundo, el universo, se mueve entre caos y cosmos, es decir, entre desorden y orden. Y esto supone movimiento. La esencia entonces es el movimiento. La mayoría de las culturas y los mitos ancestrales de Oriente,
de Asia, Oriente Medio, Oriente Lejano, etcétera, África y Mesoamérica, conciben la idea de nombrar para crear. Nombrar es crear mundo, es dar significado al mundo. Y en ese sentido es que la poesía, considerada como la base del movimiento, la base de la creación divina femenina, abre una nueva posibilidad de pensar en el universo fuera de los esquemas de la racionalidad occidental. Panikkar, Raimund Panikkar, un filósofo hindú, decía: hay que desarmar a la razón armada, pero se le desarma desde la emoción y desde los afectos, no desde otra razón. Y esto sienta las bases para pensar la poética como ese pensamiento analógico, ese pensamiento emocional y afectivo capaz de fundar nuevas formas de vivir el mundo. Por eso, para distintos autores como Octavio Paz, como Elsa Cross, como María Zambrano o como el mismo Bachelard, la poesía es revolucionaria, la poesía es ruptura, la poesía es revolución, la poesía es cambio radical de las cosas, porque nos coloca, insisto, en una perspectiva distinta. Y si decir mundo es ya interpretar, decirlo poéticamente es interpretar desde lo poético lo que es el devenir del universo y del mundo, lo cual quiere decir no violencia, prioridad de los afectos y las emociones, ruptura con la razón. Desde ese planteamiento, decía Octavio Paz, la poesía no solo es sentido, concepto o imágenes. La poesía es sonido, palabra en el tiempo, palabra viva que oímos. La poesía es un arte en el que intervienen los ojos y el oído. La poesía, el amor y la contemplación son maneras de reconocer, de reconocernos a nosotros, a los otros y al mundo. En cada hombre y en cada mujer comienza el mundo. En cada hombre y en cada mujer. Una unidad originaria hombre-mujer. El sentido de estas palabras, de la poesía como creación de nuevos significados, la poesía como creadora de sentido, lo que estamos encontrando es precisamente la posibilidad de observar el mundo natural con otros ojos, con unos ojos que impliquen precisamente no dañar, no lastimar, lo que para la filosofía hindú es el ahimsa, la no violencia, que no es lo mismo que paz. Paz generalmente se entiende como contraparte de guerra, como decir no estamos en guerra, entonces vivimos en paz. No. La no violencia, la ahimsa, supone no dañar, no herir, no lastimar. No importa si el estado en el que nos encontramos parece en paz o en guerra. No hay que lastimar, no hay que dañar. Bien, la poesía, los lenguajes poéticos, lo que están planteando es que al colocarnos en otra perspectiva de mundo, en otra perspectiva de la realidad, rompan con esa idea de la violencia y de la agresión como forma básica de vida. Es romper el esquema darwiniano de que la competencia es lo que hizo que los seres vivos conquistaran el mundo. No, no fue la competencia, fue la colaboración, fue la cooperación. Si ustedes ven videos sobre la vida animal, lo que van a encontrar es precisamente esa cooperación entre las especies. Son formas en las que simbióticamente intercambian mensajes, conocimiento, contenidos para poder sobrevivir, pero no están pensando en acabar con el otro, están pensando simplemente en alimentarse. Y utilicé la palabra pensar, porque también parte de la lógica racionalista que nos domina es creer que los animales no piensan, que no tienen ideas, que no se comunican, cuando en realidad hay una comunicación impresionante entre animales. Por ejemplo, las orcas, para lograr cazar a los leones marinos, se organizan en manada, se van transmitiendo mensajes para poder cercar, para poder ver en qué manera las confunden
para poder cazarlas. Entre los elefantes se ha visto que se comunican entre ellos para poder decidir qué camino van a seguir, hacia dónde se van a dirigir. Y en las distintas especies, más evolucionadas o menos evolucionadas, según nuestro criterio, en realidad lo que vemos es formas de pensar, de comunicación, de organización social que les permiten vivir en el mundo sin estarse destruyendo. Consumen y comen lo que necesitan. No destruyen la naturaleza. El ser humano, a partir de su idea racionalista, lo que está haciendo es destruir la naturaleza. El cambio climático que vivimos tiene que ver en parte con ello. El tirar basura en el océano, plásticos en un montón de lugares, en los bosques, en el mar, en las lagunas, en los lagos, contamina el medio ambiente y genera precisamente agresión y violencia hacia la naturaleza. Por eso es que tenemos que pensar que es importante reconsiderar nuestros esquemas de acción ante el mundo y, desde nuestra perspectiva, asumir la perspectiva de los lenguajes poéticos como aproximación al mundo. Voy a leer un fragmento del poema de Jaime Sabines, Los Amorosos, porque precisamente el lenguaje poético tiene que ver con el amor, con la posibilidad de hacer que afloren los afectos. Escribió Jaime Sabines: los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar. No encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan, saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Buscan, se mueven, caminan. No están queriendo encontrar la respuesta, sino las respuestas para seguir preguntando, para seguir caminando, para dar un paso y dar otro. No creen que hay una meta. La idea de la racionalidad occidental nos ha hecho creer que hay una meta que está conectada directamente a eso que llamamos progreso. Y pareciera ser de repente como que ya lo alcanzamos. La inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, el fin de la historia, el fin de las ideologías, son discursos que encontramos precisamente en relación a esa idea de una historia lineal sustentada en la creencia del progreso. Los lenguajes poéticos, los lenguajes que expresan los amorosos, no existe esa historia lineal. Son múltiples historias que abren la posibilidad a la diversidad cultural, a la diversidad religiosa, a la diversidad de creencias, sentimientos, formas de vivir y de actuar, de organizarse. Y que en ese sentido no hay un fin o una meta, es estar constantemente caminando y construyendo. Caminar. En la filosofía japonesa del Tao, Tao tiene muchos significados, pero dos de los principales son camino o sentido. Y están muy conectados porque caminar es con un sentido, hacia un sentido o dándole un sentido a la vida. Todo sentido supone un caminar también. En esta línea de pensamiento, lo que nosotros encontramos es precisamente que la construcción constante del mundo, al romper el esquema de la historia lineal con una meta, lo que hace es decir, cada paso que damos es una posibilidad nueva de crear el mundo. Es esperanza, es utopía. Y en ese sentido, lo que tendríamos que pensar como seres humanos es qué pasos queremos dar. Porque podemos seguir transitando en las vías de la violencia, en las vías mediante las cuales los medios de comunicación, las nuevas tecnologías de la información,
los políticos, etcétera, nos hablan de la guerra, de la violencia, de la destrucción como la única vía posible. Tenemos que romper ese esquema y hacer ver que hay otras vías, que hay otras posibilidades y otros caminos, pero que esos caminos, como decía Machado, se hacen al andar, ¿no? Machado, al escribir el poema, decía: al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. ¿Qué es una estela en la mar? Una imagen que abre el agua, pero que luego se vuelve a cerrar, para decir: vuelvo a abrir otra, vuelvo a abrir otras. Y en ese sentido no es un camino, múltiples caminos. Los poetas saben que el lenguaje, o los lenguajes más bien fundamentales en la vida, son la prosa y la poesía. La prosa tiene una estructura determinada, la poesía no. Decir poesía no es decir poema. Un poema es algo objetivo, tangible, materializado en una escritura, en un texto. La poesía refiere a lo inacible, a la posibilidad de múltiples significados, de múltiples sentidos, a la idea de que las palabras construyen mundo, pero lo van construyendo conforme el mundo se va desarrollando. Ese es el sentido del ritmo y la rima. Los poemas son ritmo. El ritmo está asociado directamente al ritmo del universo. Entre los yogis, en la práctica del yoga, se escucha la expresión om, om, que refiere a la vibración cósmica. Pero es una vibración, cuando ustedes la practican, que se siente desde dentro, cruza la garganta y se exterioriza. Pero en ese momento, esa vibración hace que todo lo demás vibre a otro ritmo. Es el sentido, por ejemplo, que tienen los salmos como cantos en la religión católica. Los salmos son cantos. Es el sentido vibratorio que tienen los tantras en la filosofía hindú. Pero es el sentido que tiene la música y los cantos en cualquier cultura. Cuando uno está en un concierto, cuando está uno en un baile, en una fiesta, y oye la música, lo que oye es vibración. Y esa vibración, que es energía que nos mueve a todos para bailar, para reír, para estar alegres, para festejar, para querer seguir conviviendo, festejando. Esa es la idea de la vibración cósmica. Bueno, el ritmo de la poesía está enlazada directamente con la vibración cósmica, que hace que todo se energetice con una energía creadora, vivificadora, una energía que crea mundos. Octavio Paz y María Zambrano y Elsa Cross decían precisamente que la poesía crea mundos, mundos hermosos, añadía Bachelard, mundos posibles. Por eso cuando una pareja se besa, nace un mundo, porque es vibrar en otra situación. Cuando nace un hijo, cuando nace un niño, un nuevo bebé, es una nueva manifestación de la esperanza de la vida. Y ese bebé tiene su ritmo, su vibración, y podríamos decir, su vida podría llegar a ser una obra de arte. Muchas gracias.